¿Cuál es la función del nitrógeno en el cultivo de limón? Bueno, este nutriente genera tres principales beneficios. Uno de ellos es aportar al crecimiento foliar y vigoroso de los brotes. El otro es fortalecer la carga de cuajado del fruto, que es el limón, lo más aprovechable. Y el tercer objetivo principal es generar una mayor cantidad de zumo del limón. Ahora bien, cuando hay una deficiencia de este nutriente, pueden haber algunas sintomatologías presentadas en hoja, flor y fruto. En la floración es en lo que se da una menor cantidad de esta, es decir, va a haber una menor cantidad de floración, por lo que obtendremos una menor cantidad de frutos. Y en el fruto en sí genera una diferencia muy peculiar, y es que cuando hay deficiencia de nitrógeno, el fruto tiende a ser más pequeño que los normales. Como podemos ver, este es el fruto de tamaño normal, y cuando existe una deficiencia de nitrógeno, un síntoma es de que el fruto baja de tamaño, como lo podemos ver en la imagen. Además, cuando se hace un corte transversal del fruto, podemos determinar que la corteza es realmente mínima, es decir, es muy ligera. Entonces eso nos está indicando que hay una deficiencia de nitrógeno. En las hojas lo veremos a continuación. El nitrógeno es uno de los elementos o nutrientes más esenciales para el desarrollo y crecimiento de una planta. En el caso del limón no es la excepción. Este es el único elemento que tiende a presentar tres distintas sintomatologías. Una se da en la flor, la otra sintomatología se da en el fruto y la última, como ustedes pueden ver, se da en las hojas. A diferencia de otras deficiencias de nutrientes, como por ejemplo en el caso del hierro, la deficiencia del nitrógeno causa un amarillamiento intenso en las nervaduras de las hojas. Eso sí, de las hojas más viejas, o en otros casos las nervaduras tienden a colocarse en un color marrón hasta completar una clorosis. Y también causa severos daños en las hojas más jóvenes, ocasionando una deformidad como lo podemos ver en la imagen, y también una clorosis muy prematura. El fósforo es un macroelemento sumamente esencial para el desarrollo de la planta. Es un nutriente que cumple con tres funciones principales. Una de ellas es fortalecer el crecimiento vegetativo. La otra es fortalecer el crecimiento radicular, como en otras plantas, que es la función principal del fósforo. Y la tercera es que mejora la calidad de la fruta, especialmente en la relación acidez-azúcar. Sin embargo, cuando hay deficiencia de este nutriente, las plantas de limón pueden representar algunos síntomas en floración, en hoja y en fruto. En la floración es que, al igual que la deficiencia de nitrógeno, se reduce demasiado la floración, y en el fruto genera una menor cantidad de zumo, y al contrario de la deficiencia de nitrógeno, esta genera una corteza más gruesa. Es decir, cuando cortamos transversalmente la fruta nos podemos dar cuenta de que es más gruesa la corteza que en los otros frutos normales. De sintomatologías, una de ellas está en la flor y la otra está en la hoja. Como podemos ver en esta hoja del cultivo de limón, la sintomatología es que causa generalmente una clorosis muy irregular, y la principal sintomatología que se diferencia con las otras deficiencias es que presenta una especie de pecosidad, como ustedes lo podrán ver en la imagen. Además, la clorosis es de una forma irregular, es decir, no sigue ningún comportamiento, y además en vez de la hoja hay una pecosidad más marcada. El cobre es un nutriente que la planta de limón no lo requiere en mayor cantidad. Sin embargo, este nutriente sí cumple con diversas funciones, entre las que podemos mencionar 5. Una de ellas es que crea un desarrollo vegetativo uniforme. Además, combinado con el nitrógeno, crean una mayor cantidad de desarrollo foliar. La tercera es que en las plantas más jóvenes, el cobre lo que hace es ayudar a que ésta pueda entrar en producción anticipadamente, y en el fruto
podemos encontrar dos funciones principales. Una de ellas es de que evita la caída prematura de esta y además ayuda a que la fruta pueda madurar en menor cantidad de tiempo, es decir, que la maduración sea completamente correcta. Sin embargo, en su deficiencia podemos encontrar las siguientes sintomatologías. Las deficiencias de nutrientes no siempre se van a representar en síntomas en las hojas, sino que también algunas presentan la sintomatología en el tallo. Tal es el caso del cobre, ya que a pesar de presentar una sintomatología también en la hoja, la más fácil de identificar es la sintomatología en el tallo, ya que normalmente todos los tallos presentan una forma redonda u ovalada y de un diámetro común. La deficiencia de cobre lo que causa es una forma aplanada y angular en el tallo, como lo podemos ver en este ejemplar. Además de tener una forma aplanada y muy angular, el diámetro es diminuto relativamente con los demás y además presenta rupturas de la corteza externa del tallo. Al igual que los otros nutrientes, el manganeso también juega un rol importante en el cultivo del limón. Tiene tres funciones principales. Una de ellas es de que crea árboles más sanos y verdes. La otra es de que puede o tiene la capacidad de corregir la clorosis. Y la última y más importante es que evita la caída prematura de las hojas en el cultivo de limón. Sin embargo, en su deficiencia puede presentar una única sintomatología en el órgano foliar, la cual veremos a continuación. En su deficiencia, suele presentar una sintomatología muy particular en las hojas. Suele confundirse en la deficiencia también de hierro, pero como podemos ver en la imagen, tiene unas características. Una es de que se presenta en las hojas más jóvenes o de edad media. La segunda es más notable en la zona foliar, ya que esta deficiencia genera un síntoma y es una clorosis intervenal. La clorosis intervenal es de color verde amarillento que rodea la nervadura de la hoja y como podemos ver, la nervadura de la hoja también permanece de un color verde oscuro, pero de una forma difuminada, es decir, indistinta, a diferencia de la del hierro, que podemos encontrar una deficiencia con una nervadura verde muy delimitada. En este caso es todo lo contrario. El magnesio también es otro nutriente muy importante para la planta de limón. Irónicamente cumple con la misma funcionalidad que el nutriente manganeso. Recapitulando, son tres. Una es de que evita la caída prematura de la hoja. La otra es de que tiene la capacidad de corregir la clorosis y crea también árboles más sanos, fuertes y vigorosos. Sin embargo, el magnesio en su deficiencia suele representar importantes pérdidas para los productores, ya que disminuye la cantidad reflejada en rendimiento, como también la calidad del fruto o la cosecha es pésima, por lo cual se debe tener el sumo cuidado en la deficiencia de esta. Y además, la sintomatología representada en la hoja es la más fácil de detectar, como lo podremos ver a continuación. Una sintomatología en la hoja, que es una de las más fáciles de detectar. ¿El por qué? Porque simplemente presenta un amarillento en tres fases. Una es que comienza desde el ápice o desde la parte superior de la hoja. La otra es también de que la clorosis se da en el borde de la hoja. Y la tercera característica es de que las nervaduras, al avanzar la clorosis, también se ponen en un tono amarillo pálido. La única parte que se conserva verde oscura o del color normal es la base de la hoja, que consta del peciolo unido con el limbo. Sin embargo, al madurar la clorosis, obviamente la hoja se torna totalmente en un color amarillo. También lo podemos ver en esta hoja, que la clorosis avanza en forma de V invertida. Esta es la principal característica de la forma de la clorosis, la cual nos permite detectar una deficiencia de magnesio. Además que se da en las hojas más viejas, a diferencia de otras deficiencias.
El hierro, al igual que el manganeso y el magnesio, ejercen las mismas tres funcionalidades en la planta de limón. Sin embargo, cuando hay una deficiencia de hierro, esta suele representarse en una sintomatología específicamente en la hoja. Y esta sintomatología es la más fácil de detectar en las hojas de limón y además es la más común en la región del departamento de Sololá. Esta se suele confundir con otras dos deficiencias, que es la del zinc y la del manganeso, pero esta en realidad presenta tres características principales a las que les explico. Una de ellas es que se dan las hojas más jóvenes del árbol. La segunda es que también presenta una clorosis, pero con la particularidad de que la clorosis rodea las nervaduras. Y la tercera característica principal es de que las nervaduras permanecen en un color verde intenso, tal y como lo podemos ver en la imagen. El boro, este es uno de los nutrientes más importantes para la planta de limón, ya que es el único elemento que posee la mayor cantidad de funcionalidades dentro de la planta. Una de ellas es que mejora el desarrollo de las yemas, tanto apicales como axilares. También mejora la cantidad de floración, además mejora la formación de la fruta y de su textura, es decir, de la piel, evitando grietas. Otra, la función del boro es de que evita las enfermedades que se dan por almacenamiento de la fruta, y la última función del boro es que potencializa el porcentaje de frutos en la cosecha, es decir, se obtienen mayor cantidad de frutos, una mejor cosecha. Sin embargo, cuando hay una deficiencia de boro, esta puede ser sumamente perjudicial para el productor y más económicamente, porque el ápice vegetativo terminal del árbol tiende a morirse, es decir, que el árbol deja de tener una dominancia apical y empieza a producir numerosas cantidades de tallos y hojas. Entonces el árbol, a la hora de ya no tener su dominancia, pues representa una gran pérdida. Sabemos, el potasio es uno de los elementos más esenciales para el desarrollo vegetativo de la planta, y más en el caso del limón, que es el fruto el más aprovechado en su producción. Sin embargo, la detección de su deficiencia es casi complicada, pero nos podemos basar por algunos criterios técnicos. Tal es el caso del análisis foliar, como por ejemplo podemos ver en estas hojas que se da en las hojas más viejas, que tienden a colocharse, en campo se caen más fácilmente, y además la sintomatología principal es que el margen de la hoja suele tornarse un color amarillo pálido o en ocasiones bronce, como podemos ver más detenidamente. Y además en el margen foliar del limbo podemos determinar que se forman pecas blancas, las cuales indican también que hay una deficiencia. Si en caso la deficiencia no se cura y sigue, podemos determinar una clorosis completa de la hoja. Tal es el caso de esta hoja, como lo podemos ver en pantalla. El molibdeno es también un nutriente que en su deficiencia presenta una sintomatología principalmente en la flor y en el fruto, pero también la presenta en las hojas. En las hojas se da únicamente en las hojas de edad media o ya hojas viejas, como comúnmente se le conoce. A diferencia de todas las deficiencias de otros nutrientes, el molibdeno es muy particular y único porque presenta unas manchas normalmente circulares, aunque en esta hoja no estén, pero las manchas son amarillas y están dispersas por distintos. La deficiencia de este nutriente provoca un amarillamiento blanquecino alrededor de los nervios secundarios, o más conocidos como parches amarillos, que comienzan por las hojas más nuevas, como también abarcan las hojas ya más viejas o de edad media. Además, presenta una disminución en el tamaño de las hojas, más acusado que cuando la carencia es de hierro. Por último tenemos el nutriente de calcio, que cuando hay una deficiencia presenta un síntoma en las hojas, abarcando una clorosis marginal en todo el borde de la hoja, avanzando hacia el interior, y además le falta vigor al árbol.
Y por último, produce una pérdida en la calidad de la post cosecha.